Déjate cautivar por la palabra de vida. Sumérgete en un mundo de paz y armonía, bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Oraciones, alimento. Una semilla de fe. Espacio a través del cual conocerás el poder de la palabra. Porque todo es posible para el que cree. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una semilla de fe, con el pastor Rodrigo Ramírez. Bienvenidos. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Gloria a Dios, Dios los bendiga nuevamente. Todos decimos uy, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que el pastor no habló como con ganas, ¿cierto? Dios los bendiga. Amén. Eso, le doy un aplauso al Rey esta mañana, hermano. Vamos, Carlitos ya se adelantó, eso está bien. Una enseñanza que se llama el espíritu de la rebelión. ¿Se acuerda que habíamos hablado de? Ya le había prometido hacía como un mes y medio esa enseñanza. Los tenía amenazados. Vamos a hacerla hoy, hermano. Amén. Y yo quiero compartirla en esta mañana, hermano, acerca del tema de la rebelión, como lo había anunciado anteriormente, porque es un tema pero muy importante hablar de ello. Amén. ¿Y saben por qué? Porque esto visita a cualquier persona, hermano. La rebelión, eso es un espíritu, hermano, que visita cualquier hogar, visita cualquier familia, visita cualquier ministerio. Y Él está ahí a la puerta, hermano. Lo que quiere decir, hermano, de aquí su pastor, el que les está hablando, tampoco es una persona perfecta. Amén. Y que no solamente he vivido, sino que vivo muchas circunstancias en mi vida cotidiana, en el ministerio, en mi hogar, en mi casa. Amén. Por eso es que yo le doy la gloria a Dios, hermano. No para la mía ni orgullo, pero no me hice pastor ni uno ni hace 2 días. Ya puedo decir que llevo más de una década de pastor. Y he vivido muchas circunstancias y he visto muchas cosas en muchos ministerios y he vivido muchas cosas también que nos han pasado. Amén. Entonces yo quiero que usted en esta mañana, hermano, tome este tema como una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso es que yo le digo que tengo la autoridad de hablarle de muchos temas aquí en este altar. Amén. Y si lo digo, hermano, el 100% de los que estamos acá hemos vivido la rebelión. O levánteme la mano el que nunca haya sido rebelde. Y usted me dice, no, pastor, no, hermano, ¿quién no le fue rebelde a la mamá? ¿Quién no le desobedeció a la mamá? ¿Quién no le obedeció al papá? ¿No? Todos. Amén. ¿Y qué es lo que yo quiero decirle hoy, hermano? ¿Sí? El tema va a ser un poco fuerte, lo que vamos a hablar. Pero vuelvo y le digo, el propósito es que usted sea edificado, enseñado y crezca espiritualmente. Porque yo le digo, yo aquí no necesito reunir solamente los hermanos de la iglesia, los que están al lado mío, los que están ayudados para enseñarles a ellos. No, hermano, aquí todos tenemos que ser discípulos. Amén. Y este es un tema que lo vamos a hablar a nivel de la iglesia, hermano, para que usted también sea edificado, para que usted lo aplique en su casa primeramente. Porque si este tema de la obediencia y sacamos el espíritu de rebelión desde la casa, porque ¿quién conforma la iglesia? Pues nosotros. ¿De qué nos sirve nosotros, hermano, tener fuera de acá en este lugar el espíritu de rebelión si todos estamos viniendo contaminados desde la propia casa? Porque tenemos hijos rebeldes, porque tenemos esposas rebeldes, porque hay esposos rebeldes. Amén. Entonces yo quiero que usted esta mañana lo tome como una bendición para su vida. Y si a usted, dígale que está a su lado, si a ti te salpica algo, dígaselo, si te salpica algo, tómalo con amor. Amén. Porque aquí yo le voy a decir, de a mí para abajo, de su pastora que está ahí, no nos vamos a salvar hoy.
Ahorita que la pastora así le salpicó algo, me mire, ¿usted por qué está diciendo eso? O yo, oye Señor, pero eso es para mí. O un hermano morado, y pastor, no quiere tanta piedra. No, hermano, por eso digo, el tema es fuerte. Mire, ese tema nos edificó mucho a los dos, ¿sí o no, pastor? Y lo estuvimos mirando antes de sacar la palabra, y ha sido una bendición, porque conscientemente uno se da cuenta que en su casa también hay un espíritu de rebelión. Entonces por eso le digo, es un tema para todos, y yo necesito que usted disponga su corazón, porque lo que necesitamos es luchar contra ese flagelo. Necesitamos luchar contra ese espíritu, porque ustedes se van a dar cuenta todo lo que ocasiona un espíritu de rebelión, hermano. Amén. Y mire, ¿por qué se lo digo? Porque Dios lo vivió desde antes de que usted y yo fuéramos formados. Dios se le presentó la rebelión en el reino de los cielos y lo hizo con alguien llamado Lucifer, Satanás, Belzebú. ¿Cómo se llamaba Satanás? Luzbel. Amén. Y yo quiero iniciar, hermano. Es tan importante, hay ciertos textos de psicología, bueno, no tan psicólogo, alguno que está estudiando psicología. Hay unos textos de psicología, hermano, que la primera pregunta que hacen allí, y es la siguiente, dice, ¿usted se pone de pie cuando escucha el himno nacional? La primera pregunta que hay en un test de psicología, yo no sé quiénes han llenado un test de psicología. Usted cuando va a entrar a alguna empresa o en el ejército y las fuerzas militares, aún en la policía, uno de los requisitos, hermano, para usted ser admitido es que pase el examen de psicología, y lo hacen de acuerdo a un texto y eso lo califican. Entonces una de las preguntas en esos textos es que si usted, y no solamente en las fuerzas militares, hablo de un texto para personas civiles, dice, ¿usted se pone de pie cuando escucha el himno nacional? Amén. ¿Y sabe por qué es lo primero que evaluaban? Para saber si uno sabía respetar la autoridad. La primera pregunta, hermano. Pero en el trasfondo, en ciertos actos protocolarios en los cuales nos vemos expuestos, no somos capaces a veces de obedecer ni una mínima orden que nos den. Y esa pregunta, si usted se ponía de pie cuando suena el himno nacional, era lo que más evaluaban para saber si uno sabía respetar la autoridad o si uno estaba bajo un principio de rebeldía. Amén. Y en esta mañana yo quiero regalarle 5 preguntas que voy a hacer, las cuales usted se va a calificar de 1 a 5. Usted ahí en su sitio, ahorita no me van a cobrar nada, para usted. El propósito no es que usted diga, que el hermano diga usted es un rebelde, que el pastor le diga usted es un rebelde, no, es para usted, para que usted mismo sepa cómo está. Amén. Siendo 1, es como yo le pregunto y usted diga, 1 diga nunca, o sea, no lo he vivido. 2 probablemente, 3 aceptablemente, 4 casi siempre y 5 siempre. Amén. Entonces la idea es que cuando usted sume las 5 preguntas, ya usted tenga un resultado. Amén. O sea, si las 5 preguntas nunca, vale cada uno, ¿cuánto daría el total si usted nunca ha hecho eso? ¿Sería cuánto? La suma de las 5 sería 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿ha sentido usted alguna vez envidia de alguna autoridad? De alguna persona en autoridad. Entonces usted ya se calificará, dirá, no, 1, nunca. 2, más o menos. 3, muy probablemente. 4, no, casi siempre. Y 5, siempre. Segunda pregunta, ¿ha querido tomar el lugar de alguna autoridad? ¿Ha querido tomar el lugar de alguna autoridad? Tercero, ¿hay respetado alguna autoridad? Ahora, recuerde que el respeto no es solamente verbal, es físico, con expresiones, ¿cierto? Y a veces verbal, también con nuestros actos puede hacer que con gestos puede haber ese tipo de irrespeto. ¿No? Como cuando usted en la casa le dice a un hijo, oiga mi hijo tal cosa. No dice nada, pero el solo gesto está diciendo todo, ¿verdad? 4, ha hablado mal
de alguna autoridad. 5. ¿Ha codiciado algo de alguna autoridad? Entonces, les doy 5 segundos para que se evalúen. Hagan la suma. Si usted en total le dio 5, quiere decir que está como súper bien. Claro, porque nunca de las preguntas que le hice le va a valer ¿qué? Un punto. Si suma esas 5 preguntas, si le da 10, o sea que está como. Si le dio más de 20, quiere decir que usted está en graves problemas. Porque 5 es que siempre. ¿Y 5 por 5 cuánto daría? 25. Y si pasa 20, quiere decir que usted está en graves problemas de rebeldía. Amén. Yo les venía diciendo lo que les voy a dar en esta mañana. No es tan solo una predicación, es más dando una conferencia para ser edificados, pero con la diferencia de que le pedimos a Dios que seamos guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, que todo lo que digamos acá salgan palabras con amor, que ustedes sean receptores con amor de lo que vamos a decir, amén, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados, ¿sí? La Biblia dice en Ezequiel capítulo 14 versículo 11, por favor. Amén. Recuerde que esta palabra, hermano, va a ser una bendición para su propia casa, va a ser una bendición para el ministerio, va a ser una bendición para su economía y va a ser una bendición para nuestra salud. Amén. Ahí les voy a ayudar para ir adelantando. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Todos decimos amén. Dice: para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Entonces miren lo que dice: para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, para que no torzamos el camino que Dios tiene para nosotros. Anoche hablábamos que el camino nuestro, ¿cuál es? Ese es el camino, porque la palabra nos enseña cómo debemos caminar en Dios. Entonces, hermano, este tema de la rebelión tiene que ver con la contaminación que se puede producir en una persona por ciertos eventos de su vida. Amén. Y esos eventos pueden traer rebelión sobre ella. Y la contaminación, hablemos, hermano, como una sustancia a lo cual a veces estamos expuestos, que a veces nos impregnan. Pero en vez de que usted ha entrado a algún lado y ahí no lo listo y dice: yo salí impregnado a eso. Estamos expuestos a impregnarnos de estas sustancias, hablemoslo así, en algunos lugares, por participar de algunas conversaciones, por utilizar algunos objetos, por vestirnos con cierta ropa que provoca que esas sustancias se impregnen en nosotros y no nos damos cuenta, pero terminamos siendo afectados por esta situación. Amén. La palabra rebelión, hermano, significa ir en contra. La palabra rebelión significa ir en contra. En el término bíblico, si nos vamos ya al hebreo, rebelión es la palabra mara. Amén. Y la palabra mara significa amargura. Recordará usted que en las aguas de Mara eran ¿qué? Amargas, ¿cierto? Y no consistía que eran solo amargas, sino que eran rebeldes. Con eso estaba luchando el profeta que liberó esas aguas, que ¿cómo se llamaba? Moisés, ¿verdad? Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, ¿cierto?
Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró ¿contra quién? Contra Moisés. Dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí y ordenanzas, allí los probó, dice la palabra del Señor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Más adelante usted va a entender por qué estamos hablando de Mara, de actuar traicioneramente. Y es cuando una persona está siendo atacada o golpeándola a la puerta el espíritu de rebelión. Amén. O que está entrando sobre ella directamente un espíritu de amargura. Y eso también a veces por ver que en otras personas está lo que ellos quieren tener o ser, y esto están impregnados, hermano. Otras personas están impregnadas a veces, y a veces nuestras propias, bueno, desatémonos, la mayoría de congregaciones hay los altares impregnados de ello. Amén. Hay muchos ministerios, hermano, en las iglesias. Cualquier situación donde haya una persona en autoridad, de inmediato muchas veces vamos a tener una persona rebelde. Mucho más que cuando se entra en confianza o le damos confianza a alguien y no sabe valorar esa confianza. Amén. Y eso lo veníamos mirando en la predicación que vimos 3 días sobre la unción. Amén. Que a veces muchas veces los mantos tenían ese problema. Amén. Bueno, sigamos. La rebelión está asociada a poner resistencia, sublevarse, faltar a la obediencia o faltar a la obediencia debida. Ay, pero ¿por qué el pastor hace eso? Pero ¿por qué el pastor pone a ese hermano? Pero ¿por qué el pastor pone a esa hermana? Si yo cuánto llevo en la iglesia. Amén. Si yo fuera el pastor, yo haría esto. Si yo fuera el que estuviera a la cabeza de la iglesia, yo haría esto, me movería así. Eso es usted. Pero resulta que Dios llama a una persona y Dios le da la visión a una persona y Dios pone la autoridad en esa persona. El día que Dios le dé la autoridad a usted estará usted en una congregación como cabeza y Dios le pondrá en su corazón. Usted tendrá la visión, lo que quiere hacer para el servicio de quién. Del Señor. Amén. Cuando usted se levanta contra una autoridad, cuando usted tiene desobediencia en su corazón, de inmediato está bajo un principio de rebelión. Amén. Todo el que se levanta contra una autoridad está caminando en rebelión. Los actos de desobediencia están ligados a la rebelión por personas desobedientes. Amén. Mire, yo le voy a decir algo. A veces incluso hasta muchos pastores desconocen ese tema. Y muchos pastores le dan un mal consejo a un hermano o a una hermana. Por eso es tan importante, incluso los hermanos nuevos aprendan de este tema. Amén. ¿Y por qué la sujeción? ¿Por qué la obediencia? Amén. Por ejemplo, miramos la semana pasada sobre la unción. Lo importante era que el manto se podía transmitir, la unción se podía transmitir, y que usted no podía recibir de esa unción, usted no podía estar bajo ese manto si usted no estaba de acuerdo con ese manto, si usted señalaba ese manto. Y es que es ilógico, usted cómo va a recibir algo de alguien que usted no está de acuerdo. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 2, por favor. Ahora, porque a veces en los hogares no hay respeto. Al principio todo muy bonito, se cuida el uno el otro, pero pasan los años y ya, ¿qué pasa a veces con la esposa o el esposo? Le empieza a faltar ¿qué? ¿Por qué? Dígale que está a su lado, por la confianza.
Amén. Y por eso uno le dice a los hogares, y así pasan los ministerios y pasa todo, no se vayan a faltar al respeto. No, hermanos, la verdad, porque después de que entre ese espíritu a la casa, eso es cosa seria, hermano. Y así pasan nuestras congregaciones. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda persona que se levanta contra una autoridad se está levantando contra Dios mismo, porque siendo esa persona una autoridad delegada por Dios, cuando usted ya no cuando esa persona, cuando usted se levanta en contra de esa persona, es como se está levantando contra la autoridad de ¿quién? De Dios, porque Dios la puso en ese lugar. Amén. Pero eso hablamos también de la autoridad, ejerza también la autoridad como debe de ser, ¿no? ¿Sí me hago entender? O sea, que tenga autoridad moral para predicar. O sea, una persona también que esté bien delante de ¿quién? De Dios. Eso no se nos debe olvidar. Entonces, esto es tan importante con lo que nosotros hacemos, hermano, en el desarrollo a lo largo de nuestra vida, porque encontramos autoridades en todo lugar donde usted vaya, va a encontrar autoridades. Usted encuentra autoridades en su trabajo. Si usted está en su casa, siempre va a haber una autoridad en su casa. Y si uno es la autoridad, pues uno debe estar delante de ¿quién? Va a estar sobre mí, Dios. Pero donde usted quiera, salga usted aquí para allá y a ver si usted de pronto por ahí por el parque no va a encontrar a alguien de verde en moto. Vaya usted en su trabajo a ver si usted no tiene una autoridad. Amén. Entonces lo vemos en trabajos, en las universidades, en la ciudad, por donde vamos, en la misma casa, en la iglesia. Así que uno de los principios que rigen el universo es la autoridad. Y toda situación, hermano, de alguien que desobedezca a la autoridad está denominado como un acto de desobediencia o de rebeldía. Ahora la pregunta más interesante de esto es, ¿ha sido usted alguna vez rebelde? No me van a contestar. Para usted, pues yo creo que los que estamos aquí ninguno nos escapamos. Amén. La palabra rebelión y sus derivados aparece al menos 221 veces en toda la Biblia. Y voy a empezar por uno de esos personajes bíblicos que usted y yo conocemos. Empecemos con el primer acto de desobediencia que aparece en las Escrituras. Amén. ¿A quién le recuerda? ¿A quién? A Adán. ¿Qué dijeron por ahí? Adán y Eva, ¿verdad? Ahí está el nombre, Adán y Eva. Dice Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6. Yo estoy leyendo para evitarles y ahí también como para ir agilizando. Los que están apuntando tengan la oportunidad y ahí les está saliendo en el monitor los versículos. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. O sea, ya había una orden directa de Dios, que si la desobedecían, ¿qué podía ocurrir? Que iba a haber muerte, ¿verdad que sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo me imagino a Eva, uy, ¿cómo así que vamos a ser como Dios? Uy, vale como la pena igualarme a Dios, voy a saber lo que sabe Dios. Pues digo yo, ¿no? Algo tuvo que pasar en Eva para que ella lo hiciera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Romanos 5:19. Dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y eso es en quién, en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, les acabo de hacer esa lectura bíblica porque Dios en el huerto del Edén, Él había dado autoridad ¿a quién? A Adán. ¿Para qué le ha dado esa autoridad? Para gobernar sobre toda la creación. El principio de la creación era que todo lo que había sido creado debía obedecer a la voz de ¿quién? De Adán. De tal manera que si le decía al león, siéntate, ¿qué tenía que hacer el león? Escucha, hasta los animales tenían que obedecerle a Adán. Toda la creación tenía que obedecerle a ¿quién? A Adán. Amén. ¿Y qué pasó? Se perdió la autoridad. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces, hermano, el diseño de Dios es que la creación debería obedecer. Amén. Pero en la desobediencia del hombre, la creación ya no obedece. Amén. A no ser, hermano, que nuestra posición en Dios seamos restaurados a la semejanza de Dios. Y escuche lo que le voy a decir: y la creación empiece a obedecernos. ¿Por qué nos puede obedecer? ¿Por qué podemos ser restaurados y la creación nos empieza a obedecer? ¿Saben por qué? Cuando la creación empiece a ver el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Nos va a obedecer. Usted venga ahí y venga el león allá y le diga, siéntate, y el león lo viene, uy, ahí está Cristo. Amén. Puede ser restaurado. Te dirás como algo loco, pero para el que cree todo es que. Amén. Todo es posible. ¿Amén? Pero sin Cristo, cuando Adán y Eva se caen de inmediato, se pierde esa autoridad. Escuchen lo que les voy a decir. Y lo decía la semana pasada en la predicación que la di en el transcurso de esos días. Solamente aquel que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Porque hay gente que quiere ser autoridad, pero no se sujeta a la autoridad. Amén. Y el que está a su lado, solamente puede ser autoridad aquel que se sujeta a alguna autoridad. Amén. ¿Por qué causa Adán perdió su autoridad? Sencillamente no se sujetó en obediencia a Dios. Y la autoridad dejó de obedecerle. Cuando nosotros no nos sujetamos a una autoridad, empezamos también a perder autoridad. Amén. Y por eso, hermano, es que tenemos que perseverar en la palabra del Señor. Ay, es que el pastor es muy bravo. Ay, es que el pastor tiene una cara de bravo. Hermano, pues fue lo que me dio Dios. Escuchen lo que yo voy a decir. Dice la palabra que Elías era sujeto a ¿qué? A pasiones. Y cuando hablo de pasiones, no eran pasiones sexuales. Hablo era también del carácter de Elías. Amén. Pero déjeme decirle que Elías se podía enojar, Elías se podía disgustar, pero cuando abría la boca detenía la lluvia por 3 años, hermano. Déjeme decirle que Elías era una persona como usted y como yo, nos lo habla Santiago. Y cuando Elías hablaba, descendía fuego del cielo. ¿Cuánto le da la gloria al rey, hermano? O sea que si usted tiene la persona que está a su lado y no tiene la mejor cara, pues no se preocupe porque Dios ha depositado, porque es una vasija. Amén. Porque es que a veces queremos vivir de apariencia. A veces que no, pastor, una vez me dijeron a mí, habla rico, eso es un testimonio. Una hermana por ahí dijo, y el pastor con esa cara bravo, ¿quién sería rico? Y lo da testimonio a la hermana. Pues que no es la cara, es lo que Dios, hermano. Si Dios lo quiere usar a usted, lo usa. Porque Él es Dios. Amén. Y a veces nos prueba Dios. Amén. Yo no digo que ustedes me tengan miedo, que sea el diablo que me corran ustedes, hermano. Amén. Y le guerríamos contra el reino de las tinieblas. Amén.
La palabra rebelión como tal, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece en el capítulo 14, versículo 4. Yo me di la tarea de estudiarlo, de Génesis. Y dice la escritura que había varios pueblos que eran esclavos de un rey que se llamaba Kedorlaomer. Siempre me dificulta. Kedorlaomer. Amén. Y entre esos pueblos estaban Sodoma y Gomorra. Y dice la escritura que los de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra este rey para no ser más esclavos de él, ¿sí? Y dice la palabra que lo hicieron en un lugar que estaba muy cerca a unas aguas. Lo hicieron en un lugar que se llamaba el Mar Muerto. Oiga, qué casualidad, el pueblo se rebeló donde las aguas eran ¿qué? Amargas. Amén. Y todos estos actos de rebelión, por eso le digo, vamos a prestar atención también sobre las aguas. Amén. Ahora, ¿qué terminaron siendo Sodoma y Gomorra? ¿Qué terminaron siendo? Ciudades inmorales. Así de sencillo, ¿cierto? Ciudades donde había homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, donde habían todos y vivíamos felices. Eso terminó siendo Sodoma y Gomorra. Amén. Ciudades de inmoralidad total. Y se los voy a demostrar más adelante. Todo rebelde tiene problemas de inmoralidad sexual. Escuche lo que le voy a decir. Yo no sé si usted conozca algún rebelde con problemas de inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, masturbación. Amén. El principio de la rebelión tiene que ver con un principio de inmoralidad al interior de la persona que está pasando por esa etapa de rebelión. Es interesante ver que este problema de estas ciudades fue, hermano, al lado de unas ¿qué? Aguas. Dice que fue al lado de ¿qué? Del Mar Muerto. Amén. Por eso le estoy diciendo que prestemos atención a eso. Yo no sé si usted ha notado que por lo general el pueblo de Israel se rebelaba contra Moisés al frente de las aguas. Para eso nos has traído aquí. ¿Sí o no? Era mejor habernos quedado en Egipto. Ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora ya ni Faraón, y ahora estamos frente al mar. Amén. Estaban a punto de recibir la tierra prometida y tenían que pasar ¿cuál río? ¿No? Cuando ya fueron allá, cuando fueron castigados y mandaron el Jordán. Y mandaron los 2 espías y estaban en un desierto que se llamaba el desierto de Parán. Y mandaron allá a los espías. Y también llegaron 12 y se rebelaron 10 y con ellos todo el pueblo. A su nombre. Ahora, aparte de lo que tenía que hacer el sacerdote, o parte del proceso que tenía que llevar a cabo alrededor del tabernáculo, cuando una persona estaba inmunda o era rebelde, era lo que tenía, era que lavarlo con agua para ser limpio de su suciedad. De hecho, cuando el sacerdote había pasado por el proceso de hacer los sacrificios y sus vestiduras estaban manchadas con sangre o estaban sucias, él tenía que ir a la fuente de bronce. Y entraba allí, la fuente de bronce estaba llena de espejos. ¿Para qué eran los espejos? Porque él allí podía mirarse, ¿cierto? Y si se encontraba con suciedad, pues ¿qué hacía? Se lavaba o se limpiaba o salpicado de sangre. Amén. Podía mirar y él se entraba y se lavaba. Amén. Entonces, parte del proceso que tiene que vivir una persona que ha caminado en rebeldía es que debe ir a las aguas para ser limpiado. Amén. Dígale que está a su lado. El rebelde, parte de su proceso, debe ir a las aguas para ser limpiado. Por eso es que la palabra, el Señor la tipifica como es que, como el agua. La palabra también es tipificada allí como el agua, porque dice que el agua nos lava, el agua nos limpia. Amén. Considero que la lepra que tenía Naamán, allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, es porque yo creo que Naamán en su momento tuvo que ser rebelde. Amén. Y el profeta Eliseo sabía la norma de qué se hacía con los leprosos.
cuando era por también rebeldía. ¿Y qué hizo Eliseo con Naamán? Lo mandó a lavarse. ¿Cuántas veces? 7 veces al Jordán. Amén. Y si usted mira, Naamán sí tenía principios de rebeldía, porque a Naamán no le gustó cuando el profeta no lo atendió directamente. Dijo, ¿y este quién es? Y empezó a murmurar, ¿pero qué? ¿Ahora qué? Para esa gracia me hubiera lavado allá en tal río, en tal río, en tal río. ¿Usted qué se cree? Pero más sin embargo, ¿qué hizo? Esperó, hizo caso. Entonces Naamán también fue rebelde conforme a la palabra del profeta. Vaya allá, por favor. Segunda de Reyes 5:10, ahí está la ayuda. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y vemos entonces, hermano, que Naamán fue rebelde, entonces también conforme a la palabra del profeta. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ay, pero el pastor, ¿por qué no oró por mí? Ay, pero ¿por qué el pastor no me pone en manos y me manda a hacer tal cosa? Amén. Él entonces descendió y se zambulló, ¿qué? 7 veces en el Jordán. Vaya al versículo 14, por favor. Amén. Dice, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó ¿qué? Limpio. ¿A dónde se lavó? En las aguas. Es por eso que incluso en el bautismo, hermano, que nosotros hacemos en las aguas, ¿sí? Hermano, esto también nos sirve, pastora, porque algo debemos hacer también por los hermanos que están para bautizarse. O sea que ya sabemos que si también hay espíritu de rebeldía que le va a producir lepra, pues en el bautizo aprovechamos y lo hacemos libre de ello. ¿Cuánto lo creen, hermano? Una más que aprendemos, hermano. Cuando usted entra a las aguas, usted tiene que ser libre de la lepra, hermano. Porque es que cuando llegamos a las aguas no éramos ni unas peritas en dulce. Había rebeldía, había odio, había rencor. Muchos llegaron con homosexualismo, muchos con problemas sexuales. Entonces esa lepra se muere, hermano. Usted sale, hermano, con su piel, con su alma, con su corazón tiernita como la de un niño. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Entonces debemos aprovechar. Y eso para los hermanos acá, ya saben el día de mañana. Por eso esto es una enseñanza que nos edifica a todos como iglesia. Tanto a los hermanos como a los que están aspirando a un ministerio el día de mañana. A todos nos va a beneficiar porque sabemos cómo vamos a llevar las cosas y cómo cada vez vamos a atacar más contundentemente al diablo. Amén. Entonces, en cuanto al tema de la autoridad y obediencia, se debe tener claro el tema del cuerpo también, hermano. Usted entenderá que usted y yo somos parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Estamos, ¿verdad que sí o no? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y el concepto del cuerpo de Cristo, dice la Escritura, es que debemos someternos ¿qué? Unos a los otros, dice la palabra, ¿sí? Y algo que le queda muy difícil a veces a las personas es reconocer autoridad en alguien inferior. Ay, pero ese muchacho apenas con 20 años y viene a mandarme aquí. Ay, pero yo cuánto llevo en la iglesia y si ya llego a servir. Amén. Porque cuando usted llega a otro lugar, cuando usted llega a otro país, cuando usted llega a otra casa, amén, lo primero que se debe es identificar quién es la persona que está bajo la autoridad. O a ver quién de pronto yo lo invito a la casa y llega a dar órdenes en mi casa. A decirle a la pastora, esto no me gusta, cambie esto y a regañar a mis hijos. O quién de ustedes va y lo invitan a tomar onces y va a imponer sus normas. O quién de ustedes va a una casa a pasear y llega usted a cambiar todo. Usted lo primero que sabe quién es la autoridad. A todos nos ha pasado. Usted puede que llegue a la casa de su hermana, a la casa de su hermano, de su hermana, perdón, un ejemplo. Y usted llega a la casa y es su cuñado. Usted como que, bueno, hermana, aquí como que, y uno como que levanta temprano y deja la cama organizada, y bueno, hay muchas cosas, y usted puede tener mucha confianza, pero usted persona respeta la autoridad de esa casa, que sí o que no, a su nombre. Amén.
Entonces, hermano, algo que le queda muy difícil a la gente es reconocer autoridad, a veces también en alguien inferior. Y eso debe ser aplicado en la iglesia también. Amén. Porque podrían también reconocer autoridad en alguien superior, pero cuando hay alguien menor a ellos que les está diciendo haga esto, o por favor podría sentarse aquí de inmediato, ¿qué pasa? Lo veo hasta en las iglesias, yo lo he visto. A veces tiene un hermano sirviendo y una persona con mucho amor, hermanito, siéntese acá. Ay, no, hermanito, claro, es que yo soy pastor, yo me siento donde quiera, porque es que yo soy pastor, porque es que yo vengo de ser autoridad. Y viene el hermanito todo humilde y otros los cogen y los miran por encima de ¿qué? Del hombro. Amén. Hermanos, en la función del cuerpo de Cristo, usted no mira por debajo del hombro a nadie. En la función del cuerpo de Cristo, usted mira por debajo del cuerpo. Si mira por alguien, hermano, debajo de su hombro, es un principio de rebelión. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, cuando usted se cree más que otra persona porque tiene dinero o porque es preparado y usted viene y al hermanito humilde en la iglesia y está ¿qué? Hay un principio de rebelión en usted. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana, hermano? Entonces, cuando usted empieza a mirar por encima de ese hombro al hermano que está a su lado, de pronto, hermano, porque no viste como usted, porque de pronto no habla como usted, porque de pronto no echa demonios como usted, porque de pronto no habla lenguas como usted, entonces de inmediato, hermano, créame que usted está bajo un principio de rebelión, porque usted no se está sometiendo como la función que debe ser como el cuerpo de Cristo. Yo puedo ser el pastor, pero trabajamos todos para el cuerpo de Cristo, y cuando todos trabajamos para el cuerpo de Cristo, nos sometemos. Si el pastor dice, hermano, usted haga esto, usted lo hace, porque usted no me está trabajando a mí. Cuando yo coloco a alguien a servir aquí en la iglesia, lo hago para servirle a Dios, para que la iglesia marche en función del cuerpo de Dios. No es en la función suya, no es en la función suya, no es la función mía, sino en la función de Cristo como cabeza. ¿Cuánto le da la gloria a Cristo hoy? Amén. A su nombre. Vamos a mirar otro personaje en la Biblia que es catalogado como rebelde. Vamos a mirar allá. Vamos a hablar de Can, el hijo de Noé. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27. Can, el hijo de Noé. Aquí los hermanos que tenían dudas sobre la pregunta de lo que sucedió realmente, hoy la vamos a aclarar bíblicamente. Con permiso, me tomo un sorbo de agua, gracias. Que necesite agua, sabe que hay. Dice el versículo 20, después comenzó Noé a qué hacer, a labrar la tierra y ¿qué dice? Y plantó una viña. Amén, ahí está la ayuda. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, ¿qué dice la Biblia? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Tremendo, mire lo que dice el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Aquí viene algo tremendo, hermano. De acuerdo a lo que no habla la Biblia, ¿cierto? El pecado de Can, ¿cierto? De lo que nos habla la Biblia fue el pecado de Can.
que fue descubrir la desnudez de su padre. O sea, traspasó el principio contra su propio padre. Fue un pecado en casa. El pecado de Can no tuvo que ver con solo que viera la desnudez de su padre. Y ahorita vamos a mirar. Amén. Porque si hubiese sido solo por ver que se llevaría una maldición tan grande, ¿por qué se iba a llevar una maldición tan grande? Si hubiera sido solo por mirar. O sea, una maldición tan terrible que le lanzó el padre. Porque es que ahí vamos a mirar más adelante lo que sucede. Amén. Ahora yo quiero mostrarle por la escritura qué significa descubrir la desnudez de su padre. Amén. Aquí podríamos ver dos escenarios. Primero, que haya tenido relaciones sexuales con la mujer de su padre. Ahorita ustedes van a entender más adelante por qué le menciono a la mujer de su padre, pero si miramos la Biblia allí no habla de que hubiese una mujer. Dice que Dios, entonces ¿por qué está mencionando la desnudez de su madre? Vamos a mirarlo allí más adelante. Segundo, que haya tenido relaciones sexuales con su padre. Entonces, en lo primero descartamos, ¿cierto? Que no fue con la mujer de su padre. Amén. Aquí hay una posibilidad, y es que Can se haya acostado, que se acostó con su padre y tuvo relación sexual con él. Quiero que usted vaya a Levítico capítulo 18, versículo 6, por favor. Levítico 18, versículo 6. Amén. Dice la palabra: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahí no se está hablando de la mujer de tu papá, ¿verdad? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas y es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Ojo con las cuñadas. Ojo con los cuñados. Para hacerla ¿qué? Su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Todo lo que tenga que ver parientes, con mujeres, con hijos de nuestros familiares, que el tío, que eso no tiene nada que ver, es la hija de mi tío, así sea abuelo, dice que no. Y lo estamos viendo por la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo, concentrados ahí, Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, por favor. Dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de qué. Oiga lo que dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Cuando la Biblia dice allí el lecho de su madre o el lecho de su padre, habla de tener relaciones sexuales. Está en el libro original. Deuteronomio capítulo 27, versículo 20. Aquí vamos a descubrir bien todo. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, mire, hermano, si analizamos, el pecado de Can no tenía que ver solo con que había visto. Amén. El pecado de Can fue que traspasó una norma espiritual delante de los cielos. Amén. Donde en un acto de inmoralidad hizo algo que no le era permitido. Y luego le digo: ¿por qué? ¿Por qué Noé tendría que maldecirlo tan horriblemente a él? Simplemente por haber visto. Pero eso, cuando Noé reacciona de su borrachera, cuando Noé reacciona de su embriaguez, miramos que procede a soltar una maldición. ¿Contra quién?
contra Can. Dice la palabra, y una bendición sobre sus 2 hijos. Amén. Que los otros 2 hijos no hicieron lo mismo, sino que se encargaron de tapar la desnudez de su padre. Ellos dijeron, es mi papá, vamos a proteger a mi papá, yo no voy a murmurar en contra de mi papá, esto no lo va a saber a nadie, vamos a taparlo, vamos a descubrirlo y eso va a quedar aquí en familia de nosotros. Amén. Miren, hermanos, hay personas que en algún momento descubrieron la vergüenza de su casa delante de alguien que no tuvieron que descubrir. Amén. Yo no sé, de pronto aquí a algunos de ustedes les haya llegado a suceder, porque dentro de las iglesias hay muchas de esas cosas. Dentro de las iglesias uno habla con hermanos, yo fui violada a los tantos años, yo fui abusada, yo fui tocado, o yo hice esto. Amén. Entonces recuerda, hermano, que también allá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 se castiga y se expulsa a un hijo que tuvo relaciones con su madrastra. Ahí está en 1 Corintios, creo que ahí la saqué la ayuda. Amén. Ahora recuerde entonces usted lo que yo le he dicho desde el principio, que los rebeldes tienen problemas de ¿qué? De inmoralidad. Amén. Mire, ahí le saco que un caso de inmoralidad juzgado, hermano. Y con todo respeto le voy a decir a ustedes en esta mañana, todas las personas que andan en problemas de inmoralidad, en problemas de homosexualismo, lesbianismo, travestismo, cualquier aberración sexual, todas estas personas están bajo principios de rebeldía y va a haber una maldición en sus vidas. Primero, porque hay rebeldía contra Dios, contra los principios de la palabra del Señor. Amén. Se están levantando en contra de Dios. Se están levantando contra un diseño establecido de Dios, que Dios determinó que era así, hombre con mujer. Amén. Segundo, se están levantando en rebeldía contra sus padres, porque yo no creo que sus padres, o al menos los que somos cristianos y tenemos principios bíblicos, principios morales, yo no creo que nuestros padres van a estar de acuerdo con esas conductas. Entonces, primero hay rebeldía en contra de Dios, rebeldía en contra de nuestros padres. Tercero, se están levantando en rebeldía contra sus propios cuerpos. Si Dios creó y habla de hombre con mujer y no hombre con hombre, la Biblia castiga la inmoralidad y lo llama por su nombre. Y no es que sea homofóbico, pero déjeme decirle que si están caminando en rebeldía contra Dios, el pecado debemos llamarlo por su nombre. Pecado es pecado. Ahora, pastor, los que están en el internet, usted le tiene rabia, usted le tiene odio a los homosexuales. No, pero yo no soy homofóbico aquí, ni ninguno de los que estamos acá, porque si aquí nos llegan, estamos para ayudar a restaurarlos, estamos para ayudar, para bendecirlos. Y de hecho, yo les comenté la otra vez que en la granja me llegó uno con vestido de mujer, y yo qué hice, lo abracé, lo ministré y lo estuve visitando. Y fue así. Y si no fuera así, si Dios odiara a los homosexuales, no lo hubiera ministrado ese día, porque le puse las manos y allá cayó y empezamos a hacerle liberación. No fue así. Y yo cada vez que lo veía lo abrazaba. No sé con qué se fueron, porque no lo volví a ver. Entonces no es eso, sino que las personas tienen que entender que eso no es de mí, eso no es para la palabra del Señor, y que nosotros no es para que los odiemos. Nosotros, mire qué día vi un video tan bonito que me enviaron, hermano, tan hermoso. Llegaron un pastor extranjero y fue con un hermano de Bogotá y fueron allá a la 22 con Caracas y entraron allá y venimos por 2 mujeres y pagaron y entonces llegaron a la habitación y dice el hermano, pero ¿sabe qué? Fueron a evangelizar y ellos no quisieron escoger. Ellos oraron y dijeron, Señor, mándanos a alguien que necesite de tu palabra. Yo lloré. ¿Cuánto nos falta eso? Y llegó esa mujer allá con sus cuerpos y dijo, uy, pero ustedes son como malitos, son 2. Pues ella pensando en el trabajo que le iba a tocar hacer. Y él le dijo, mira hija, yo no vengo a hacer lo que tú piensas. Yo vengo a hablarte del amor, yo vengo a hablarte de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Yo soy de Venezuela y era cristiana, vengo de un hogar cristiano. La situación, las circunstancias me mandó a eso. ¿Y cuántas veces usted pasa y señala a las prostitutas?
¿Cuántas veces ni queremos mirar ahí porque nos queremos muy santurrones, nos miramos mal? A veces miramos una persona que porque consume drogas y queremos que lleguen los de la mano negra y lo desaparezcan. Está viendo que también son hijos de un hogar, son hijos de una familia. ¿Cuántos hermanos? Yo conozco y en mi casa, un sobrino de mi cuñado anda en las drogas, un muchacho que conoció de Dios. ¿Cuántos pastores habían sido las drogas, hermano? Entonces, ¿cuánto nos falta, hermano, de ese amor? Y nosotros, pues, les digo, no debemos ni ser homofóbicos, ni tener, hermano, qué bonito fuera que ustedes de día a mañana, hermano, tomen el este evangelio, venga, guiado por el Señor, porque si usted va con sus ojos carnales, termina ya metido también. Orarle a Dios, hacer un ayuno, Dios, pídame personas, yo no voy a ir a mirar, mándame esta, no, tú me vas a decir cuál. Esa persona se va a llegar a mí. Entonces eso lo aclaro. Aquí no estamos para atacar los hermanos de la internet. Aquí estamos en una iglesia que dice Ministerio Internacional de Restauración. Es para ayudar a las personas. Sino que al pecado tenemos que llamarlo pecado. A lo bueno lo llamamos bueno y a lo malo lo llamamos malo. ¿Cuánto lo alaban a Dios? Dice Levítico capítulo 10 versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Eran los hijos del sumo sacerdote. Y ellos, al tener un sumo sacerdote que era su padre, ellos deberían caminar bajo la autoridad ¿de quién? De su padre. El padre era el hijo del sacerdote. El papá de ellos era el sumo sacerdote. Y ellos se creyeron que porque eran los hijos del sacerdote, tenían la autoridad de ir a ministrar en la casa de Dios. Y fueron y ministraron en la casa de Dios. Fueron a ministrar, a servir. Ministrar es servir. ¿Y qué les sucedió? ¿Qué dice la palabra? Pero si vamos a mirar más adelante, lo más tremendo es que lo hicieron en estado también de embriaguez. Borrachos, pinchos, hermano. Amén. Ese fue el primer pecado, hermano, que ellos cometieron. Dicen rebeldía. O lo dicen bajo la autoridad de quién? De su padre, hermano. Muchos les parece esto tan sencillo. Amén. No, eso no es malo. No, eso, hagamos un grupo de oración. No, eso también hacemos un ayuno. ¿Quién dijo que el pastor nomás hacía los ayunos? Venga, hagamos un grupito, vamos a hacerlo. Eso no tiene problema. Vamos a orar. Hermano, Dios ha establecido las autoridades. Yo hoy día lo entiendo. Y quiero que usted también aprenda, porque cuando estemos aquí nosotros vamos a entender. No, que es que Dios me mostró, tuve un sueño y vengo a traerle esta palabra a usted. Recuerde que hay un principio, hay una autoridad en la iglesia. Y si usted no habla una palabra con prudencia, si usted no habla una palabra confirmada por Dios, puede dañar una vida y un alma. Y si usted es de Dios, yo no creo que Dios le vaya a decir, vaya, haga esto y el pastor haga otra cosa. No, usted está bajo la autoridad. Es que Dios me mostró, yo vengo a traer esta palabra. Es que yo vengo a orar por usted. Porque hoy en día hemos aprendido que tenemos que también saber a quién le ponemos la cabeza, que sí o que no. Amén. Entonces, a veces las personas no entienden esto, hermano. Amén. Muchos, incluso pastores, hermano, no entienden esto. Hay pastores que no dicen, no, ¿eso quién dijo, hermano? Pero cuando hay principios de autoridad, esa enseñanza la semana pasada nos sirvió tanto a todos porque a mí me refrescó. Porque a veces nos llenamos de tanta palabra, tanta cosa y se nos olvidan tantas cosas también, hermano, que no pueden ser olvidadas. Y hemos venido en ese proceso, hermano. Amén. Y hemos dado sus servicios entre semanas y hemos sido muy edificados. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y no lo digo yo, lo hemos hablado por la palabra del Señor. Amén.
Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se pierde. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto empieza a ser muestras del principio de rebeldía. Yo viví eso. Yo tuve hace muchos años unas hermanitas que salían en la iglesia, ayunábamos martes, jueves y sábado. Y había una hermanita que me llevaba a los hermanos al Trajemán a ayunar allá. Eso no está bien. Por ahí está sirviendo por allí en otro lado del centro. Cuidado con ese hermanito que le dice: venga, vamos a orar, vamos a hacer a tal hora, vamos a reunirnos, vamos a hacer oración. Bueno, muy diferente. Usted ya, pastor, queremos hacer, pastor, vamos a hacer. Hermano, hágalo, vamos a hacer. Y yo les digo, aquí no tenemos autorizado eso para ninguno. No estamos autorizados de que envíe el hermano tal a que ore, que le haga liberación. Aquí no está ni autorizado ningún hermano que Dios me mostró, y yo vengo a decirle, hermana, yo vengo a traerle esta palabra que Dios me mostró, fue que yo vi, fue que yo vi. Bueno, créanme que el Espíritu Santo no es mentiroso. El Espíritu Santo no le va a decir usted haga una cosa y el pastor otra, porque si hay algo que entiende de autoridad Dios, así vean su pastor con cara de maracuyá, con lo que sea, pero Dios depositó algo aquí, hermano. Y yo les digo algo de todo corazón, a cada uno de lo que yo he hecho acá, los actos proféticos, y lo digo en la presencia de Dios. Ustedes pueden que me vean mis defectos, me vean mis cosas, pero lo que les he predicado acá se los he dicho con verdad, con amor y un corazón sincero. Lo que hemos vivido acá en la iglesia es porque Dios lo ha hecho y yo no he preparado nada. Y lo hago delante de este altar, delante de Dios, hermano. Y se lo digo porque me ha tocado pasar muchas pruebas, hermano. Amén. Y yo no quiero que el día de mañana, si alguien les va a hablar más de este pastor, le va a decir: pastor, esto, nunca duden de mí. Yo puede que tenga los defectos, pero nunca se sientan engañados de que me subí a este altar a hablarles mentiras. Se los digo de todo corazón y se los digo en la presencia de Dios, hermano. Dígale que está a su lado, cuide su boca. Miren, ¿por qué yo les hablo esto? Yo les hablo porque ya lo vivimos, hermano. Usted no crea que aquí todo ha sido color de rosa, pero hoy en día cada uno, yo por eso les digo, no se dejen mover del diablo, hermano. No se peguen de bobadas, que si el pastor lo miró mal, que si no se dejen llenar, hermano. Dios no tiene aquí porque Dios tiene un propósito con usted, hermano. Dígale que está al lado, aguante la avalancha. Dígale, aguante, hermano. El diablo que va a querer que usted esté en esta congregación, el diablo lo va a poner: mire ese pastor, si ve cómo lo mira, hermano, si ve que ese pastor como me por ahí, que es que el pastor no lo abrazó, hermano, pues se me pasó por alto, entonces no debe venir a la iglesia si el pastor no lo abrazó. Dios lo sabe, hermano, que yo abrazo a todos y yo vivo muy pendiente de eso. Y es más, preocupe más que Dios lo abrace, no al pastor. ¿Cuánto le dan la gloria a él, hermano? Eso, venga a buscar el abrazo de Dios, no venga a buscar el abrazo del pastor, de su pastor, hermano, a su nombre. Lo que dice Levítico, hermano, no solo tiene que ver con la autoridad, sino que ellos ministraron a Dios borrachos. Mire lo que dice el versículo 3, Levítico 10. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Cayó. Levítico 10, versículo 13. Cayó. Versículo 4. Y llamó Moisés, ¿a quién? A Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercados y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Usted qué cree que hubiera sentido el sumo sacerdote ver sus hijos muertos, quemados por la desobediencia? Amén. Escuchen lo que les voy a decir. Si habían sido quemados, ¿por qué la ropa no se les quemó? Porque ellos todavía tenían sus túnicas. Piensen en ello un momento. Dice el versículo 6: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Entonces miren, hay un principio: cuando un rebelde muere,
debe morir solo. En los casos, en las guerras, casi siempre los que se levantan contra la autoridad, ¿cómo se les llama? Rebeldes. ¿Y cuánta gente muere sola? Y la Biblia nos habla de eso. Mire lo que dice ahí la palabra también del Señor. Amén. Entonces, hermano, cuando un rebelde se levanta, debería morir solo, dice la palabra. Nadie debe hacer duelo por él, porque de inmediato cuando los de la casa hacen duelo por él, también van a morir. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho, y se deben doler es por el incendio que hizo Dios, no por los muertos, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, mire, ahí está el secreto de esto, mire, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será por vuestra generación. ¿Saben qué? No solo desobedecieron al sumo sacerdote, sino que entraron ¿qué? En estado de embriaguez. Gracias a Dios aquí somos cristianos y nos embriagamos del Espíritu Santo. Aquí nosotros llegamos y llegué con tubo. Amén. A su nombre. A su nombre. Miren, porque Dios termina diciéndole a Aarón directamente, hey, te voy a dar la respuesta de esto. Mire lo que pasó allí. Tus hijos entraron ¿qué? Borrachos a mi tabernáculo. Por esa causa mi ira se encendió y envié fuego para consumirlos. El secreto, hermano, termina diciendo Dios a Aarón, el secreto es que ustedes no deben entrar habiendo consumido vino ni sidra. ¿Para qué? Ministrar en mi presencia. Amén. Aquí tenemos algo tremendo, algo fuerte. El ser rebeldes provoca la ira de Dios de inmediato. Mire, fueron calcinados y quedaron muertos. Amén. Todo principio, todo acto de rebeldía va a provocar la ira de Dios sobre una persona. Pienso yo que no deberíamos estar expuestos a la ira de Dios. Amén. Es muy triste, hermano, pero por lo general un alto porcentaje de los rebeldes terminan muertos, hermano. Amén. Ahora quiero hablarles, por eso yo le dije, esto es una predicación en forma, guiado por el Espíritu Santo, de conferencia, más para que ustedes aprendan. No, pero el pastor, no, hermano, usted tiene que aprender, usted tiene que sacar la rebeldía de su casa. Amén. Porque es que yo no me estoy enfocando solamente en que esté aquí en la iglesia o que tenemos actos de rebeldía en la iglesia. No, es una enseñanza, hermano, de que debemos respetar la autoridad desde la casa. Los hijos tienen que respetar la autoridad en la casa. La esposa tiene que respetar la autoridad en la casa. Ustedes tienen que aprender a respetar la autoridad en la iglesia. Ustedes tienen que aprender a respetar a un hermano que está sirviendo en la iglesia, a su nombre. Y por eso vamos a hablar de Aarón y María. Hemos escuchado hablar de Aarón y María. Ustedes recordarán que Aarón y María se levantaron en contra de quién. ¿A causa de qué? De la mujer cusita. Amén. O sea que la mujer cusita era una mujer ¿qué? Morena. Claro, cusita es que ella era una mujer morena, ¿sí? Que era de tez morena. Ellos dijeron, ¿cómo se le ocurre a Moisés tomar una mujer morena? Mire, es que ni se parece a nosotros, con todas esas mujeres que hay aquí en el pueblo. ¿Y por qué Moisés tomó una mujer cusita? Aló, prestemos atención, por favor. Una mujer que no pertenece a nosotros. Cuando Aarón y María hacen eso, hermano, amén, llegan delante del trono de Dios. Dios nos dice, espere un momentico, aquí va a pasar algo, hermano, porque es muy delicada, que así usted tenga razón y usted termine tocando el mando del ungido de Dios.
Ellos posiblemente tenían razón, claro, y más de las normas de Dios. Vas a ver unas normas y yo digo, por claro, hermano, pero es la forma que lo dijeron, es la forma que murmuraron. Y es porque más adelante dice, bueno, ¿qué? Moisés aquí hace lo que quiere. Consigue mujer cusita, una mujer morena, una mujer que no es del pueblo de nosotros. ¿Y por qué él viene a hacer? ¿Acaso Dios también no puede hablar por nosotros, hermano? Usted puede que tenga un don profético, usted puede que hable lenguas, usted puede que tenga revelación, pero la iglesia hay una autoridad. Así de sencillo nomás. ¿Y usted no cree, hermano, que Moisés le consultó a Dios? ¿O usted cree que la Biblia cuando habla que Dios se enojó con Moisés porque él haya tomado una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo? La Biblia no habla de eso. Amén. Dios consintió eso. Amén. Y Aarón y María comenzaron a decir eso, y de inmediato la ira de Dios, y como castigo, ¿cómo quedó María? María quedó ¿qué? Leprosa, hermano. Amén. El otro día explicábamos también de la lepra, que la lepra también venía de la rebeldía, que la lepra también traía muerte espiritual, y es asociado con la rebeldía. Porque cuando usted es rebelde, quiere decir que usted hay algo que no lo tiene que a gusto. Y como usted no está a gusto, pues eso le trae inconformismo. Y eso empieza a darle a usted amargura. Es como cuando usted no vive conforme con su marido o con su esposa. Cuando usted no está de acuerdo y empieza a dar un problema, y usted dice no. Y usted empieza a verle todos los defectos a su marido. Usted empieza a verle todos los defectos a su mujer. Y empieza a crearse en usted ¿qué? ¿Será que usted vive toteado la risa? ¡Ay, qué rico! Mi marido es así. Empieza a crearse un espíritu de ¿qué? De amargura. Amén. Y viene, entonces esa misma amargura le va a producir a usted muerte espiritual. Amén. Entonces toca tener cuidado con el espíritu de rebeldía. ¿Cuánto lo vamos a echar hoy de nuestras casas? ¿Cuánto lo vamos a echar hoy de la iglesia, hermano? A su nombre. Entonces, hermano, cuando María y Aarón se levantan contra Moisés, la ira de Dios se enciende nuevamente y María termina como leprosa. El que ella se rebelara, el que ellos murmuraran en contra de Moisés, le produce esa lepra a María. Amén. Pero la lepra de María, hermano, no es solamente así las cosas. Mire, le voy a decir que le produce la lepra. Produce tres cosas, hermano, en ella. Y no solamente sobre ella. Eso no le produce solamente a María. Eso también toca al pueblo de Israel. Y lo primero, hermano, la presencia de Dios se apartó del pueblo. Amén. Porque hay una relación espiritual para cada uno de ellos. Y también hay una razón espiritual, hermano, más para los que somos pastores. Amén. Es muy probable que se pase por tiempo de sequía. Es muy probable que pasemos por tiempo, Señor, no siento tu presencia, Señor, yo oro, yo no te siento. En la congregación no veo la respuesta tuya. ¿Usted por qué cree que puede estar pasando eso? Porque puede haber rebeldía. Amén. Porque pueden haber leprosos. Amén. ¿Y qué pasa? No lo hemos sacado fuera de la congregación. Yo no estoy hablando solamente para la congregación, estoy hablando en general, los hermanos que me estén viendo, a los pastores en el internet. Pongan a tener, y yo voy por ellos, y esto es porque nosotros ya lo vivimos con 2 veces, ¿no? Más de 2. Una vez, hermanos, nos dieron recién llegado a la iglesia en 2. Unos pacharon a un mecánico, resultó pastor así de la noche a la mañana. Y abrieron grupo. Y todos los que no se querían, los que se odiaban también entre sí, no fue duro, en la iglesia se unieron en contra de nosotros. Y todos los que se odiaban terminaron unidos. ¿Dónde está la iglesia? Después vino por ahí un pastor chileno y lo que habían conseguido con la iglesia se los llevó. Y quedaron sin nada. Porque lo que no es de Dios no prevalece. Lo que es de Dios permanece. Así seamos 2 o 3 permanece. Porque la obra es de Dios, hermano, a su nombre. Entonces es donde debemos evaluar quién ha sido rebelde, quién habla mal de la autoridad. Porque cuando en la congregación se está hablando mal, hermano, se aparta la presencia de Dios de la congregación, hermano. Cuando usted está hablando mal de la autoridad, está hablando mal de Dios mismo. Cuando habla mal de la autoridad, la nube se retira. Amén.
Y hasta cuando no se soluciona ese tema, hasta cuando no se soluciona ese problema de rebeldía, esa lepra, la nube no vuelve. Y lo vamos a ver por la palabra. Números capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Por quién estaba intercediendo? Por María. Recuerden que ya le había llegado la lepra. ¿A quién? A María. Si estoy adelantándome y solo saco lo más importante y les hago los resúmenes para avanzar. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Se tuvo que detener la congregación 7 días, se paralizó, porque no podían, porque iban a sacar a María a la congregación y se iban a ir. Les tocó pararse. Hubo estancamiento en la congregación, hermano. Amén. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió nuevamente María con ellos. Segundo, eso provocó que María, que fue apartada por 7 días y no podía tener comunión con ninguno del campamento. O sea, lo segundo que produjo era que María no tenía que poder tener comunión con quién, con ninguno de los del campamento. El leproso tiene una función muy importante, y es que el leproso puede transmitir lepra. El leproso, perdónenme que hable la expresión, es un ejemplo que estamos dando de acuerdo a la palabra. Amén. Porque la lepra se transmite al hablar, porque también es un germen. Yo estuve estudiando, yo me puse a mirar, cuando miran que la lepra, podemos ver si es cierto, que yo no puedo ir aquí a hablarle a ustedes mentiras. ¿Amén? Y dice que la lepra es una bacteria, es un germen y se transmite con el vaho también. Y usted mire, hermano, cuando usted le van a murmurar, cuando usted le van a hablar mal, ¿qué le transmiten? Ya usted va a hacer con su lepra para otro lado. Si usted viene a mi casa, venga a hablarme de Dios. Amén. Se transmite por el contacto físico. Por eso fue que a María la apartaron, hermano. Amén. A través de los estornudos, a través de la tos. Si miramos entonces, cuando la persona que está hablando está al frente suyo, usted queda leproso, porque se lo va a transmitir y lo va a hacer con mucha facilidad. Por eso María tuvo que ser apartada del campamento. ¿Cuántos días? 7, ¿verdad? Hasta que la lepra fue quitada de su cuerpo. Pero aparte de eso, amén, aparte de eso le tocó estar 7 días estancada la congregación, 7 días que la nube dejó de manifestarse, hasta que María fue restaurada. Aquí no quiere decir que es que porque si el día de mañana hay un hermano lo vamos a mover a pata y lo le vamos a ir todo, no, hay que restaurarlo. Amén, hay que restaurarlo. Amén, a su nombre. Tercera instancia, todo el pueblo se detuvo por 7 días. Los leprosos no solo se detienen a ellos mismos, sino que detienen a los que están a su alrededor. Detienen la obra de Dios. El leproso detiene, hermano, la autoridad cuando habla mal de su autoridad. Hace que toda la gente se detenga. Y hasta que eso no se arregla, no se puede seguir avanzando. Amén. Qué peligroso, hermanos, porque un leproso hace que su casa espiritual se detenga. Amén. Si usted está en una congregación y usted está viendo, hermano, que personas están hablando mal de su congregación, están hablando mal de su pastora, están hablando mal de su pastor, están hablando mal de sus hijos, usted debe ayudar a ponerle freno a eso. Porque de inmediato, cuando esa persona está hablando, está soltando lepra de su boca y está haciendo que la casa espiritual se detenga y está transmitiendo. Por eso es que usted también, hay a veces tenemos amigos leprosos. Hay amigos leprosos. Especial las mujeres, cuídense de las leprosas. Eso no sea tonta. Mire esa clase de esposo que usted tiene. Eso, el hombre de la casa es usted. Y empiezan a soltar lepra. Y empiezan a contaminarlo. Y empieza usted a tener contiendas en su casa. Y una casa dividida. Y se detienen las finanzas. Se dañan nuestros hijos. Son los primeros que empiezan a pagar. Empieza a entrarles el agua amarga a ellos. Porque hay un espíritu de amargura.
Dígale que está a su lado, cuidado con los que te traen lepra a la casa. A su nombre. Dígale que está a su lado, cuidado con los que quieren traer lepra a la congregación. Yo oro. Yo he tenido, a veces nos preocupamos con la pastora aquí, con los hermanos, hablábamos que uno sí, qué chévere que llegue gente y esto es de restauración, pero a veces nos toca tener mucho cuidado con la gente que llega de otras congregaciones, porque hay mucha gente que llega con lepra. ¿Sí? Y lo que no pudieron sembrar allá quieren lembrarlo acá. Por eso yo le doy gloria a Dios por todos los que están aquí, que han venido de otras congregaciones, porque no son leprosos. Amén. Y estamos aprendiendo que sí o que no, a su nombre. No, yo no quiero ver aquí hermanos preocupados rascándose la cabeza. Amén. Fuera la lepra, ¿verdad que sí o que no? A su nombre. Mire, cuando había un leproso, cuando había una leprosa, el sacerdote con la autoridad profética era el único que tenía la autoridad de declararlo limpio o inmundo. Cuando la persona estaba leprosa, el único que se podía acercar era el sacerdote. Amén. ¿Para qué? Para llevar a cabo, digámoslo así, hablemos como un ritual, ¿sí? Un evento donde lo limpiaba de su lepra. Y el sacerdote tomaba sangre de un cabrito, tomaba sangre de un cordero, hermano, ¿sí? Y empezaba a colocarlo en ciertas partes de su cuerpo y declararlo limpio de la lepra. Era el único que se podía y el único que tenía la autoridad de limpiarlo de la lepra. Porque si usted, le voy a decir, si usted ha hablado mal de su autoridad, si usted ha hablado mal de su pastor, no va a ser su hermano, no va a ser su hermana la que lo limpie de la lepra. El que lo va a limpiar de la lepra es su pastor. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce, es como a mí, mire hermano, si algo que me ha dado a mí Dios, y no lo digo, yo lo sabe y es para la gloria de Dios. Así un hermano me haya ofendido a mí, me toca pedir, mi esposa que me conoce. A mí, yo sí tengo eso, hermano. Yo puede que tenga su cara de maracuyá. ¿Sí? Puede que usted a veces tenga esa cara cuando usted toma un limón de esos bien agrios. ¿Sí? Yo puedo hacer en el momento, pero créame que si así usted me haya ofendido, yo tengo la capacidad de pedirle perdón a usted. Usted me puede ver, yo tengo mi carácter, yo lo reconozco, hermano. Pero también Dios me dio un corazoncito. Y entonces cuando yo le digo, hermanos, cuando usted reconoce que ha faltado, usted va y le dice a su pastor, pastor, yo he pecado en contra de usted. No es porque el hermano y la hermana lo haya descubierto, es porque usted sabe dentro de sí, en la presencia de Dios, que usted lo ha hecho. Usted no se preocupe por lo que dijo su mujer, usted no se preocupe que el hermano lo señale, usted preocúpese si está viendo, Dios, si yo fallé, ve y hablas con tu pastor, porque te va a quitar la mara de ti, vas a sacar ese espíritu. Usted cuando tiene su esposa y usted se pelea con ella, ¿será que hay alegría y amargura? Y solo restaurado todo cuando usted va y pide perdón. ¿Cuántas veces nos ha pasado de pronto que usted es la persona que más mal le caía, usted la conoce y pasa a ser su mejor, la persona con la que usted más ama? Entonces, hermano, el único que puede librar la lepra a su pastor cuando dice, pastor, yo reconozco. No, mira, pastor, aquí vengo a pedirle perdón porque me toca, porque la palabra lo dice, pastor, es pastor, está bien. Pastor, yo reconozco que he murmurado, yo reconozco que estaba disgustado. Pastora, yo reconozco que le ha faltado. Pastor, yo he hablado mal de sus hijos. Y yo no estoy diciendo solamente de esta casa, lo que le estoy diciendo es que si alguno de ustedes salió mal de su iglesia, vaya donde su pastor y le pide perdón. El que era su pastor, quite la lepra. Porque si usted a veces no le están faltando las cosas, hay escasez en su casa, hay problemas de salud, hay cosas, hay lepra que usted se trajo. Y no va a decir, no, es que viene porque aquí el pastor Rodrigo nos dio una enseñanza y nos mandó, porque es que a veces nuestro ego, no, pastor, sentí que tenía que ir, no, pastor, recibí una enseñanza y he entendido por la palabra, y por falta de conocimiento el pueblo se pierde, y yo ya he entendido y quiero venir a pedir perdón. Estoy hablando con los que salieron bravos y disgustados con algún pastor. Y esa palabra también está en tema con la pastoralidad. Y por eso le digo, cuando estábamos sacando con la pastora 2 de la mañana, ¿sí o no? Y mirando, y algo nos salpica por ahí, tanto a ella como a mí también. Porque miramos atrás qué hemos hecho. Entonces, hermano, usted pastor, vengo a pedirle perdón porque usted es autoridad. Y ese pastor en algún momento fue una bendición para su vida. Así aumentan las fallas que sean, pero es una autoridad que hay en una iglesia, y hasta el día que Dios, hermano, le plazca, lo va a tener ahí. Si no le sirve, pues lo va a cortar o lo quitará, algo hará el Señor, pero mientras tanto esa autoridad. Y si usted ve que esa autoridad no funciona, pastor, me voy. El día que ustedes mantengan ese carácter, aquí cuántos hermanos se han hecho, pero yo le doy las gracias a Dios porque lo digo con amor y respeto, y no murmure porque muchos no están aquí, pero muchos de los que no están hoy aquí, muchos que no eran por ahí, muchos
tenían lepra. Y muchos años tuvieron lepra. Y se sentaban en las mesitas a hablar, los cogían como comecillas, comidilla. Y de verdad, en serio, y lo analizamos con la palabra, con la pastora. Y es tanto así que, hermano, que cuántos se fueron, fui a murmurar y no, pastor, nos vamos. Hermanos que diezmaron, hermanos que sembraron, hermanos que estuvieron 10 años alrededor de nosotros aquí en el Guavial, se fueron sin un adiós, por no decirlo casi todos. Y usted mírelos arruinados. No porque, vuelvo le digo, no es que nosotros maldigamos, no, hermano, son principios. Pastor nos está metiendo la aterradora acá. No, hermano, créame que no. Es como, yo le digo, usted tiene que ser bendecido. Yo no tengo que motivarlo a usted para que usted traiga un diezmo. Yo no tengo que motivarlo para que usted traiga una ofrenda, porque entonces no hay bendición. Usted la bendición la recibe, hermano, cuando usted conoce ese principio bíblico, no por lo que el pastor le diga, sino por lo que el pastor le confirme. No porque el pastor le diga, traiga 50 y mañana recibe 100, sino que usted sabe que si Dios dice que usted siembra, Él lo prospera. Y así usted va a hacer eso, hermano, porque usted conoce un principio bíblico. Y tenemos que sacar la lepra de nuestra casa, hermano, a su nombre. Cuesta, uy, tengo que ir donde ese pastor. Pues vaya, hermano, porque Dios lo va a exaltar, hermano. Dios exalta a los humildes, a los soberbios, a los rebeldes, los va a avergonzar, hermano. Si su pastor lo recibe allá, yo sabía que tenía que ir, pues eso es problema de él. Hay poder en Cristo porque él es el que le tiene que rendir cuentas a Dios por ese corazón. Y si usted el día de mañana viene, pastor, de pronto yo murmuré, yo esto, pues hermano, yo le doy un abrazo, amén, hermano, venga, queda limpio, yo lo bendigo. Yo lo bendigo, hermano. Tenemos que ser limpios de la lepra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque, luego le digo, en el momento que usted haga eso delante de Dios, las cosas comenzarán a funcionar en otra dimensión sobre su vida. Hay personas que tienen amarradas desde muchas cosas desde hace mucho tiempo. Amén. Analice usted. Personas que están luchando con problemas de salud. Personas que están luchando con problemas financieros. Yo les digo, arreglen esa situación, no tanto conmigo, no tanto con la pastora, no tanto con lo que diga su hermano, arreglen ese problema con Dios. Arreglen ese problema con Dios, hermano. Personas con muerte espiritual. Y voy a ser más agresivo con lo que le voy a decir esta mañana. Bueno, ya lo dije, pero todo rebelde es un leproso. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el pastor o lo dice las palabras? Las palabras. Yo no sé si usted ha mirado fotos de leprosos. Horrible, horrible. Ahora, ¿por qué yo le digo eso? Porque así como usted ve una foto de un leproso, así es el espíritu de una persona leprosa. Amén. Agua de Dios, ahí cerca de Melgar, el pueblo de los leprosos. Entonces recuerde que les dije al inicio que la raíz de la palabra rebelión tiene que ver con la amargura. Esa amargura que se insertó en el cuerpo de una persona hasta consumir, hasta causar inestabilidad, hasta causar esa amargura, esa tristeza, esa muerte espiritual. Y no saben que solo son libres cuando pidan perdón, hermano. Muchos hijos que tienen que pedir perdón a sus padres. Muchas esposas que le tienen que pedir perdón a su esposo. Padres que le tienen también que pedir perdón a sus hijos, pero estamos hablando sobre la autoridad. Pero es que el derecho que seamos autoridad no es que maltratemos, el derecho que seamos autoridad no es que pasemos por encima de las personas. Pero la lepra hay que empezar a sacarla desde la casa. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes estén entendiendo hoy esta palabra, hermano. Pero este problema de la autoridad persigue a cualquier persona. Este problema de la autoridad toca cualquier puerta. Amén. Una casa dividida no prospera. Una iglesia dividida no prospera a causa de un leproso. ¿Cuántas veces usted ha abierto la puerta a la lepra y ni siquiera ha hecho una oración de arrepentimiento? Ni siquiera le ha dicho, Señor, perdóname porque ahora sé por qué no funcionan las cosas en mi casa. Señor, perdóname porque ahora sé por qué la economía está estancada en mi casa.
Señor, perdóname porque ahora sé por qué la iglesia no avanza, porque yo he sido un leproso, porque yo he sido un rebelde contra mi pastor, porque yo no he ayudado al pastor a sacar la obra adelante, porque murmuro, le vivo viendo los defectos, vivo cuestionando todo lo que quiere hacer, Señor. Perdóname, Señor, a su nombre. Jesús entendía esto. Jesús entendía que había muchos espacios, hermano, donde Él no debía acercarse a la gente. Siendo Jesús, porque Él entendía que aunque fuera Jesús podría salir contaminado. Y por eso lo quiero llevar a la palabra de San Marcos, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que le tuvieres siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. Porque había sanado ¿qué? A muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas y caían sobre él. Había muchos que tenían ¿qué? Cuantos tenían plagas y caían sobre él, perdón. Entonces Jesús sabía y entendía que habían personas y momentos en la vida donde debía aislarse, donde él debía hacerse a un lado para que la gente no se acercara a él, porque aunque él era el Hijo de Dios y en él estaba el Espíritu Santo, era tanta la plaga que traía la otra gente que hasta él entendía que eso a él también lo podía afectar. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para creernos superhéroes? Amén. Y cuando digo creernos superhéroes, es querer orar por todo el mundo. Y a veces la gente quiere que solo sea el pastor, a veces la gente quiere que solo sea la pastora, o a veces cuando traemos a alguien de afuera solo quiere la gente que sea esa persona. Pero hay momentos que también debemos abstenernos. Por eso Dios dice la palabra, ahora dice, no impongan las manos con ligereza. Amén. Y mire que Jesús no decía ahí la palabra, no dice, hey, vayan, lísteme la barca. No, dice, tengan la barca que siempre lista. Porque Jesús entendía que a veces le tocaba aislarse, porque a veces la gente también le debía contaminar. La gente a veces todavía lo debía impregnar de lepra. Ahí lo dice la palabra. Jesús sentía que tenía que aislarse. Hermano, cuando nosotros ministramos, de nosotros impartimos. Cuando yo lo ministro a usted, de mi espíritu sale algo. Solo, hermano, los que lo vivimos, solo la pastora, solo yo, los que hemos ministrado, sabemos a veces el cansancio que sentimos. Yo cuando cojo la iglesia y ministro, pues usted sabe que casi todos les puedo decir que hay momentos que no se va nadie, hasta el último. Si traen hasta el perro sale ministrado. Y por eso yo digo a la pastora, a mí es un domingo porque yo voy a ponerme en pantaloneta. Y yo todas las noches que vengo acá, así no nos toque, hermano, cuando hacemos esos actos proféticos, hermano, cuando yo oro y sentimos la presencia de Dios en este lugar, algo, porque Dios me está usando. Y hay un desgaste físico y hay un desgaste espiritual. Entonces ustedes no se me van a enojar mucho cuando el pastor diga, oye, el pastor hoy no lo puedo bien, pastor. Y esos hermanos a veces que le dicen, no, pastor, es que le va a quitar un minutico de su tiempo nomás. Ay, santos. Y imagínense, ese es el minuto cuando dicen 5 minutos, pastor, ay, santo. Dígale que está a su lado, todo tiene su tiempo. Jesús lo entendía también. Jesús les dijo, siempre téngame lista la barca. No les dijo hoy, un momentico, les dijo siempre, porque cuando yo me monte, me quiero retirar lo más pronto posible. Porque todo lo que tiene la gente, siento también que me prenden a mí. Hermano, Jesús, hermano, cuando se iba en esa barca, yo me imagino también el descanso de él. Usted imagínese, dice en una barca, ¿cuántos hemos montado un barco? Y no es porque usted coja esa lancha rápido. Yo creo que es sabroso cuando un poquito usted lo deja quieto, hermano, y se siente, usted siente la brisa, usted siente el mar. Yo me imagino Jesús, después de ministrar 5.000, 3.000 personas, le llegaban con lepra, le llegaban con flujo de sangre, le llegaban endemoniados, y algo salía de él. Algo salía. Y él sabía que cuando se subía en esa barca era restaurado, descansado. Yo también necesito mi barca de vez en cuando, hermano. A su nombre. A su nombre. A ver, a veces que sentimos el ambiente cargado, hermano, pero el cuerpo también necesita descansar, hermano. Usted puede estar hablando con personas que tienen autoridad en algún momento. Amén. Pero, usted también tiene que saber decir las cosas. El amor es muy importante, hermano. Amén. El amor es muy importante.
¿qué le digo? En que si usted le ve un defecto a un hermano, usted tiene que saber decirse, ¿cierto? Y usted le dice, hermano, me parece esto. Pastora, opino, ¿no? Yo no sé si a usted le parezca bien que hagamos esto, pero usted se lo dice ¿por qué? Con amor. Amén. Hermano, haga esto. Pero pastor. Hermano, ustedes ven que está el hermano ahí hablando. ¿Por qué no están orando? ¿Qué hace ese corrido? Estamos en ayuno. Ese pastor en vez de decir buenos días primero, y si ven, si lo ven, mire, llegó y se puede decir, mire, ya lo viví, mire ese pastor, si ven, mire con esa cara que llega a vez de decir buenos días. Claro, hermano, usted tiene que venir aquí a la iglesia a desayunar. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Vaya y salgan y actualicen cartillas por allá, pero hablen de Dios afuera, de lo que Dios ha hecho con ustedes. Amén. Entonces tenemos que saber también decir las cosas, hermano. Pastor, de pronto a mí no me parece esto, pastora no me parece. Entonces eso es muy importante, amén, para que no se nos olvide. Ay, se me pasa eso por alto. ¿Qué hacen los rebeldes? Los rebeldes por lo general se paran en las puertas para generar rebeldía. Y mi Padre no los escucha. Amén. Pero los rebeldes, déjenme decirle que siempre terminan muertos física y espiritualmente. Qué peligroso es que usted, cuando salga en la esquina o afuera o en la panadería o en la carnicería o en la mesa, usted permita que alguien le llegue a hablar mal de sus autoridades, porque los rebeldes siempre van a querer estar escondidos. ¿Para qué? Para poder lanzar los dardos contra la autoridad y que sean otros los que lo ejecuten el juicio. O sea, van y llevan, pero no enfrentan, van y disponen, pero no ponen el pecho. ¿Se acuerdan del acto profético que hicimos contra las oraciones contrarias? Que los puse a mirar hacia allá, porque vienen y los insertan puñales. Amén. Un rebelde siempre va a estar buscando la ocasión de entregar a los suyos, pero bastará solo 73 horas para levantarse de la muerte y declarar a esos rebeldes que hay más poder en un Dios vivo que en una persona rebelde. Cuando hay una situación de rebeldía, de por sí las autoridades no se defienden. El que es autoridad siempre aprende a guardar silencio y a esperar en Dios, porque sabe que si está operando bajo un principio de justicia, sabrá que es el Dios quien nos va a respaldar para defendernos. Venga, ahora sí, ¿cómo es? Usted está hablando mal de mí, venga para acá a ver cómo vamos a aclarar este asunto. ¿Cuántos los conocen? ¿Qué les tipifica la siguiente imagen que le voy a mostrar? Ya conmigo, Coré, Datán y Abirán. Números capítulo 16 nos relata muy bien este pasaje bíblico. Amén. Y en este caso vemos una rebelión colectiva. Coré era de la tribu de Leví, Datán y Abirán eran de la tribu de Rubén, pero con ellos se juntaron al menos 250 hombres para rebelarse. Cuando lo llamaron a rendir cuentas, Moisés manda llamar a Datán y Abirán y ellos deciden: no vamos a ir. Venga que yo necesito hablar con ustedes. Venga que yo estoy escuchando esto. Al menos digan: no, ¿de dónde ese hombre no vamos a ir? Dejémoslo. Dice el versículo 12: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Porque esa es la actitud de un rebelde. Cuando usted lo llama, no lo va a querer atender a su voz. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero el que es rebelde en su corazón no va a querer entender, no va a querer escuchar consejo, no va a querer estar ahí de frente a su maestro. ¿Sabe que dijeron? Pues si él nos ha de regañar, ¿sabe qué dijeron ellos? Pues si Moisés nos ha de regañar, ¿para qué vamos? Eso me va a llamar la atención. No, eso, que se quede ahí el pastor esperándolo. Pueden llorar. Así le dijeron a Moisés: allá no iremos. ¿A qué lo vamos a ir a escuchar? Y Moisés y Aarón lo único que hicieron por esa congregación fue orar a Dios. Amén.
Tenemos que tener cuidado porque esa es la actitud de una persona rebelde, personas desobedientes, cuando su corazón está cargado de rebeldía. Lo que pasa es que no pueden estar de frente a esa autoridad. Entonces decía, hermano, que Moisés y Aarón lo único que hicieron por esa congregación fue orar a Dios. Ellos nunca se enfrentaron a ellos. Algo duro aquí es que al final de esta historia es que ellos descendieron vivos al Seol. Escuche lo que le digo. Se rebelaron esos 250 más las familias y descendieron vivos al Seol, dice la palabra del Señor. La tierra se abrió y se los tragó. Aquí hay una palabra de revelación, porque la rebelión es un demonio, es un espíritu que se mueve alrededor de nosotros para asesinar las iglesias, para asesinar los ministerios, para asesinar los hogares. Ese es el verdadero asesino de cualquier ministerio. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero cuando hay un rebelde dentro de la iglesia, las puertas del Hades se abren en contra de la iglesia y en contra de la congregación. ¿Cuántas veces permitimos que personas rebeldes transiten por el medio de nuestras congregaciones? Estamos dejando abrir las puertas del Hades para que la muerte gobierne sobre la congregación. Por eso hay muchas congregaciones que están caminando sobre el principio de muerte y no les funciona absolutamente nada, porque cuando permitieron que una persona rebelde estuviera dentro de ellos y nunca hicieron nada ante esta situación, dejaron que las puertas del Hades prevalecieran en contra de su iglesia. Cuando una iglesia no está siendo efectiva, cuando a veces las cosas no funcionan, toca mirar qué es lo que está adentro de ella, quién está dentro de su casa, quién está también dentro de su hogar, hermano, porque eso no va a permitir que tú veas la gloria de Dios. Ojo con esas hermanitas con pincheras, porque es que a veces pensamos que hay un hermano, bueno, gracias a Dios aquí yo sé que no hay. Pero yo les digo a ustedes, ojo con esas hermanitas con pincheras de otro lado. ¿Ves? Con esa cara de y van a darle mal consejo a tu casa. Usted tiene un pastor, hermano, usted tiene una pastora. Ojo con los compinches, ojo con esos hermanitos, esos amiguitos con pincheros, con los que a usted le gusta salir, con los que le gusta ir a tomar cafecito, con los que le gusta reír. Hay cristinos también en las iglesias. Ojo con esos hermanitos, hermano, porque por eso puede que su hogar no sea efectivo, hermano. Le están trayendo lepra a su casa. ¿Eso quién dijo que el pastor hace eso? ¿Eso quién le dijo que en la iglesia eso? Ojo con esos hermanitos que van por ahí, ese pastor no le gusta y no pelear con los demonios. Ah, no, ¿quién dijo que él es la autoridad? Ojo con eso, hermano, tenga cuidado. Recuerden también que hubo algo que yo les dije la otra vez, no todo el mundo le compartimos nuestras bendiciones. No todo el mundo, si Dios te dio un carro, yo no le voy a dar un carro nuevo, hermano. Oh, porque aquí más de una hermana va a estrenar casa. ¿Digo? Ay, voy a llegar. No, usted la bendición no se la puede mostrar a todo el mundo. Ay, es que Dios, mire, me dio esto, y se levanta el espíritu de rebeldía, a envidiar, a codiciar. Hay hermanitas que le codician su esposo. Hay hermanitos que le codician su esposa. Por eso sus problemas, sus defectos de su esposo y su esposa no se los convierta a esa hermanita. No se los cuente a ese hermanito. Porque ese hermanito en tiempos de guerra va a abrir la boca y se va a apuñalear. A su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Escucha lo que yo le voy a decir esta mañana. ¿Qué Jonás hay en su barca que no le permite que usted vea la gloria de Dios? Sí, la una, tranquilos. Vamos a irnos bendecidos. De vez en cuando no hace daño. Amén. Estamos hablando palabra de Dios. Amén. Hermano, ¿qué Jonás hay en su barca que no le permite a usted que vea la gloria de Dios? Cuando hay un Jonás en una casa espiritual o en una persona, déjeme decirle que eso no va a permitir que la gloria de Dios se mueva. Todos van a sentir que mueren, porque el rebelde arrastra con todo lo que hay a su alrededor. Y les hablo de Jonás también. ¿Cómo estaba la barca donde iba Jonás? Agitada, porque Jonás no quería obedecer a quién,
porque Jonás estaba rebelde. Y hasta que no lanzaron a Jonás a las aguas no calmaron, hermano. Amén. Número 16:31. Aquí no murieron solo Coré y Abirán, murieron todos los que estaban con ellos. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Mire lo que dice, abrió la tierra su boca, y ¿qué pasó? Se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y miremos bien, murieron todos los que estaban alrededor de ellos. Y a lo último, hermano, dice que la congregación se levantó para decirle a Moisés, ¿cierto? La congregación se levantó en contra de Moisés. Amén. Y mire que habían muerto más de 250. Pero si miramos más adelante, que no voy a meterme más al tema por el tiempo, que hay algo raro allí, que los hijos de Coré no murieron ahí. Murieron familias, murió la gente que había alrededor de él. Pero la Biblia nos enseña, porque más adelante miramos que los hijos de Coré eran unos salmistas. Ellos no murieron todos. Entonces algo pasó también con los hijos que no entraron en rebeldía. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza también, hermano? Voy a dejar así porque la pastora me dijo, sí, por el tiempo. Hay mucho que hablar. Quería hablar del espíritu de Jezabel, que la rebeldía va asociada con el espíritu de hechicería. Jezabel tomó la autoridad que no le corresponde. Estoy ya adelantándome para que terminemos por el tiempo ya. Amén. Pero Jezabel tomó la autoridad. El espíritu de rebeldía siempre va a querer suplantar la autoridad. Tomó el anillo del rey. Y fuera de eso también tomó algo que no les pertenecía. Y al tomar algo que no les pertenecía, cometieron homicidio, asesinaron a una persona buena, hermano. Amén. Vamos a dejar la enseñanza, prefiero después terminar, porque tenemos que pelear contra ese espíritu de ¿qué? De rebelión. Yo no sé a cuánto les haya tocado hoy un pedacito del pastel, pero yo no soy el primero que le estoy levantando la mano. Algo mordió algo por ahí, pero qué bueno, hermanos, que una palabra de esta nos haga concientizar, de verdad. Porque vamos a luchar en contra de eso, hermano. Porque si usted está siendo rebelde en su casa, está estancando el avance de su casa. Aprendimos, ¿no? No hay bendición financiera, hay enfermedad, hay mara. Mire lo que les hablé, que faltó el pedazo, que todo sucedía alrededor de las aguas. Amén. Entonces va a haber espíritu de amargura. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas adquirir una copia o comunicarte con el pastor, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Ministerio Internacional de Restauración y Vida El Rey Jesús, o escríbenos al correo devocionalesdepoder sjg@hotmail.com. Queremos llegar a millones de personas por este medio, y con tus donaciones voluntarias lo lograremos. Tus donaciones voluntarias puedes hacerlas a la cuenta de ahorros número 828-1580-9617 de Bancolombia, a nombre de la Iglesia El Rey Jesús. Bendiciones y hasta una próxima emisión de Una Semilla de Fe.